Buenos días a todos y todas. Es un gran gusto para mí estar con ustedes para presentar los resultados de esta investigación de la Fundación Prisma que hemos realizado conjuntamente con ACOFOP. Les quiero también agradecer la presencia del director ejecutivo de ACOFOP, el secretario general de CONAP y la jefa adjunta de la cooperación de la Unión Europea y los distinguidos panelistas. Lo que voy a presentar hoy son los resultados de una investigación de la Fundación Prisma realizado conjuntamente con la Asociación de Comunidades Forestales del Petén, ACOFOP. Se llama Evaluando la efectividad del control y prevención de incendios forestales en la reserva de la biosfera maya. Como punto de partida y como hemos visto en las varias exposiciones acá, este año fue otro año de incendios fuertes que afectaron el Petén y también la reserva de la biosfera maya. Nosotros detectamos casi 1000 incendios de vegetación dentro de la reserva de la biosfera maya. Sí, detectamos casi 8000 puntos de calor que son incendios de vegetación dentro de la reserva. Es importante recalcar que estos incendios que ocurren en el Petén son parte de una dinámica y una tendencia a nivel global, donde el cambio climático por medio de cambios de temperatura, por cambios en precipitación, por plagas, así como eventos extremos, están impulsando mayores riesgos y están aumentando la extensión y severidad de los incendios a nivel mundial. Eso lo hemos visto en el Amazonas el año pasado, que fue un año récord de incendios forestales en esa zona. También en Indonesia, una de las grandes masas forestales del mundo, hace 2 años casi se quemaron 3 millones de hectáreas de bosque. Esto es parte de un ciclo vicioso donde el cambio climático está impulsando los incendios y a la vez se ve agudizado por esos mismos incendios. Entonces es una dinámica muy importante a nivel mundial y este contexto que vemos aquí en el Petén no se desprende de ese contexto. Ahora, en la reserva de la biosfera maya, nosotros como investigadores vemos como muy interesante cómo se ha venido construyendo este proceso y las distintas modalidades de manejo dentro de la reserva, que lo podemos considerar como un experimento natural de 2 tipos de abordajes diferentes. Uno de la conservación estricta, del abordaje tradicional de áreas protegidas, de regular la actividad humana, y el otro de reconocer los derechos por medio de las concesiones comunitarias, como hemos visto en las concesiones. Y aquí vemos Laguna del Tigre y Sierra de la Condón, las principales áreas protegidas, los parques nacionales en la parte occidental y las concesiones comunitarias. Gracias. Y las concesiones comunitarias en la parte central y oriental de la reserva. Lo que hicimos en nuestro estudio fue hacer una recopilación de todos los puntos de calor de incendios de vegetación dentro de la reserva de la biosfera maya y los analizamos según el tipo de manejo que se realizaba dentro de la reserva. También realizamos un análisis cualitativo para complementar interpretar y contextualizar estos resultados cuantitativos. Aquí tenemos los resultados en cifras y vemos que efectivamente los menores niveles de incendios se concentraban en las concesiones forestales. Menos de 1% de los incendios se encontraban en las concesiones comunitarias, mientras 53% de los incendios se vieron en las zonas núcleo, principalmente en las áreas de Laguna del Tigre y Sierra de la Condón. Hubo 28 veces menos incendios en las concesiones que en las zonas núcleo. Aquí vemos una caracterización espacial de estos datos y efectivamente nuevamente vemos los puntos de calor dentro principalmente de la Laguna del Tigre y Sierra de la Condón. Para los que conocen la reserva, quizás este resultado no va a ser sorprendente porque es congruente con los años que han venido trabajando con CONAP y estableciendo los cicatrices de incendios que efectivamente ha tenido este patrón a nivel histórico. Pero lo que consideramos nuevo en este estudio fue la prueba estadística que realizamos comparando las distintas zonas de manejo.
y los resultados fue que hubo una diferencia estadísticamente significativa entre las concesiones comunitarias y las zonas núcleo, lo que revela que hay una relación directa entre el tipo de manejo realizado, es decir, que la distribución de los incendios no es aleatorio, sino que los bajos niveles de incendios se deben precisamente al manejo que realizan las concesiones comunitarias. Ahora, detrás de este éxito en el manejo y prevención y control de incendios, revisamos las acciones realizadas por las comunidades en este año. Se presupuestaron más de $400,000 para acciones de control y prevención de este año, para 1,000 misiones de patrullaje, 200 sitios de campamento para control y vigilancia, el mantenimiento de más de 400 kilómetros de brechas cortafuego. Además, vimos una importante diferenciación de estrategias locales según el ambiente local. Es decir, que vimos estrategias diferentes para concesiones que están frente al avance de la frontera agrícola y otras acciones diferenciadas para comunidades con residentes para controlar y asegurar que no hubiera incendios de la agricultura adentro de los bosques. También vimos una variedad de resultados interesantes en términos de los arreglos institucionales, de la gobernanza en esta área. En repetidas ocasiones se documentaba el importante papel de CONAP en supervisar el desarrollo de los planes de control y prevención. También vimos otros arreglos interesantes de intercooperación entre concesiones, como la rotación de monitoreo de límites entre concesiones, el compartir recursos e informaciones entre concesiones también. Vimos repetidos ocasiones donde las concesiones también iban más allá de los límites de las concesiones para responder a los incendios afuera de su área, como en el corredor biológico Laguna del Tigre, Mirador. También vimos, eso ocurre, lo que acabo de mencionar, acciones de vigilancia en esta área. También vimos en la parte oriental importantes acciones de ACOFOP en convocar actores gubernamentales y no gubernamentales en Belice para asegurar la protección de esa área. Entonces, lo que vemos es que la fuerza de gobernanza comunitaria es más de la suma de las concesiones individuales, y conjuntamente estos forman un muro de contención muy importante que va mucho más allá de los límites de las concesiones, brindando una protección para todo el noreste de la Reserva de la Biosfera Maya, protegiendo sitios importantes como el Parque Nacional Mirador. Es también importante entender estas acciones de control y prevención de incendios en su contexto histórico. Estas acciones forman parte de una evolución de construcción histórica de la Reserva de la Biosfera Maya desde hace más de 20 años. Y ha habido una acumulación muy importante en capacidad de organización, capacidades técnicas forestales, además de la administración de empresas forestales comunitarias que generan beneficios concretos para las comunidades, lo cual es la base para todo el trabajo sostenible que realizan con los bosques. Y los resultados de estos estudios también son congruentes con un gran conjunto de estudios científicos sobre la deforestación a lo largo de los últimos 20 años. Solo para mencionar un par de ejemplos, un estudio el año pasado analizó que las concesiones han sido más de 7 veces más efectivas en frenar la deforestación que en áreas núcleo. Otro que analizó los años 2000 a 2013 vio un 0.4% de deforestación en las concesiones comunitarias, mientras otro estudio por Radachowski en 2012 vio casi nula deforestación dentro de las concesiones comunitarias. Como centro de investigación desde la perspectiva de Prisma, este estudio sobre ACOFOP y todo el proceso que ha recorrido ACOFOP durante estos años
tiene implicaciones de gran alcance, no solamente para Guatemala, sino para Latinoamérica y en el mundo. Se suman estos estudios a otras investigaciones a nivel latinoamericano que demuestran donde comunidades están manejando tierras son las estrategias más efectivas frente a los incendios. También se suman a un creciente conjunto de investigaciones que demuestran los derechos comunitarios como la base fundamental para enfrentar los dilemas de ambiente y desarrollo en el trópico global. Ahora, precisamente y específicamente en el contexto de Guatemala, nuestras recomendaciones son claras. Creemos que es claro que la falta de prórroga cada día más amenaza la conservación de la reserva de la biosfera maya al futuro frente a los distintos intereses que están presionando el área. Por lo tanto, es urgente que se basen las políticas ambientales en la ciencia que ha demostrado los éxitos y los logros de este modelo y garantizar los derechos comunitarios en el largo plazo. Esto concluye mi presentación. Muchas gracias.